La defensora de la razón. Bienvenidos a El Debate. Cerremos los ojos, un instante. Estamos en Atenas, año 399 a.C. Pero no es la Atenas radiante de Péricles, no. Es una ciudad herida, muy tensa, que aún siente, el sabor amargo de la tiranía recién derrocada. Se respira una mezcla extraña de alivio y miedo, una fragilidad que lo impregna todo. Y en medio de esa tensión, resuena el golpe de un martillo en el tribunal, un sonido seco que no sella únicamente el destino de un anciano, Sócrates, sino que golpea, el corazón mismo de lo que Atenas dice ser, la cuna de la democracia. Porque este juicio, créanme, no fue un simple proceso legal, fue la manifestación pública, brutal, de una batalla que se libraba en silencio en cada hogar, en cada conciencia. La lucha entre la plaza pública, el ágora, hirviente de preguntas incómodas, y el telar doméstico, símbolo del orden, la tradición y la estabilidad amenazada. La cuestión que nos desgarra hoy, extraída de las profundas fisuras que revela nuestro material de estudio, es esta. ¿Fue la condena a muerte de Sócrates una cobarde traición a la libertad de pensamiento? ¿El pánico de una democracia incapaz de mirarse al espejo? ¿O fue, por el contrario, una defensa desesperada, aunque trágica, del orden social, de la piedad ancestral, de la propia supervivencia de una polis que sentía como la filosofía de un solo hombre, amenazaba con disolverla? Yo defenderé con toda mi energía la figura de Sócrates como una mártir de la razón, una víctima inmolada en el altar del miedo, la guardiana del orden. Y yo expondré la perspectiva contraria. Que luchaba por no desintegrarse, la condena de Sócrates, con toda su innegable tragedia, fue vista como un acto doloroso pero ineludible para preservar la cohesión social, para proteger los mismos cimientos sobre los que se asentaba la vida ateniense. Una medida terrible, sí, desde luego, pero considerada necesaria en aquel momento. La defensora de la razón, permíteme alzar la voz primero, porque la injusticia clama. El método socrático, ¿cómo pueden llamarlo veneno? Era una tormenta eléctrica sobre las conciencias adormiladas de Atenas. Una sacudida necesaria, ¿no?, que obligaba a cada ciudadano a salir de su complacencia, a cuestionar lo incuestionado, a examinar sus propias creencias con una honestidad brutal. Imaginen la escena. Jóvenes de 14 y 15 años, como ese tal Alexander del que hablan las fuentes, muchachos criados con Homero y la disciplina del gimnasio, viendo por primera vez a este anciano de aspecto descuidado, descalzo, sin más arma que su palabra irónica y penetrante, desarmar, dialécticamente a los hombres más poderosos de la ciudad. Ver cómo desmontaba la arrogancia de sofistas, políticos y poetas que se creían, dueños de la verdad. Eso no era corromper, eso era una lección magistral de integridad intelectual, era enseñar a pensar de verdad. Por eso su condena no fue un acto de justicia, fue una cobardía monumental. El miedo visceral de una ciudad que no soportaba la luz que Sócrates arrojaba sobre sus contradicciones, un miedo a la verdad incómoda. Sócrates fue un gigante moral, que se negó a arrodillarse, que prefirió la cicuta antes que traicionar su conciencia, antes que vivir en el exilio o suplicar clemencia rebajándose. ¿Cómo pudo Atenas, la inventora de la democracia, la ciudad de la parresía, de la palabra libre, silenciar precisamente a aquel que dedicó su vida a la búsqueda dialogada de la verdad? Es que temían más a las preguntas que a las respuestas equivocadas. ¿Qué clase de democracia es esa que sacrifica al pensador en el altar de la comodidad mental colectiva? Su muerte es una herida abierta en el alma de Occidente, la prueba eterna de que ninguna forma de gobierno, ni siquiera la democracia, es inmune a la intolerancia cuando se siente verdaderamente cuestionada. La guardiana del orden. Entiendo tu pasión, de verdad que la entiendo. Es la reacción, digamos, natural ante lo que parece una injusticia flagrante vista desde la distancia, ¿no? Pero te pido que intentes ponerte en la piel de aquellos atenienses del 399. Donde tú ves esa tormenta eléctrica como algo purificador, muchos otros, especialmente aquellos cuya vida giraba en torno a la estabilidad del hogar, de loicos, y a la piedad tradicional, veían algo muy distinto. Un veneno silencioso, un goteo constante que día tras día, año tras año,
iba minando las raíces más profundas de la sociedad. Ese cuestionamiento incesante que tú celebras como virtud intelectual, para ellos no era un juego abstracto de salón. Era percibido, y quiero subrayar esto, percibido, como una amenaza directa y tangible a la estructura misma de la familia, al respeto debido a la autoridad paterna, el pilar que sostenía ese microcosmos esencial, y a la relación con los dioses ancestrales de la ciudad. No eran minucias, eran los cimientos invisibles pero absolutamente necesarios sobre los que se construía la vida colectiva. Acababan de salir del infierno de los 30 tiranos, una herida aún, supurante. Existía un miedo muy real, casi físico, a que ese escepticismo radical que Sócrates parecía instilar, sobre todo en los jóvenes, terminara por disolver los pocos valores compartidos que aún les quedaban, erosionando el respeto mutuo y la confianza necesarias para mantener unida a la polis. La preocupación, tal como la reflejan las fuentes que describen la inquietud en los hogares, no era tanto contra el pensamiento abstracto, sino contra su efecto disolvente en la práctica diaria, en la moral cotidiana, en la estructura social que garantizaba la supervivencia misma de Atenas. Era, si quieres usar esa metáfora tuya, la estabilidad paciente y necesaria del telar, donde mujeres como Helena tejían no solo telas, sino el futuro ordenado de la familia y la ciudad, amenazada por la agitación impredecible, cuestionadora del ágora que Sócrates había convertido en su reino. No buscaban acallar el pensamiento, buscaban desesperadamente preservar un orden que sentían desmoronarse. La defensora de la razón. Hablas de veneno silencioso, de amenaza a loicos, de raíces minadas, pero vamos al corazón de la acusación formal, la más infame: corromper a la juventud. ¿De verdad podemos aceptar eso? ¿Llamáis corrupción a despertar la mente crítica? ¿A enseñar a jóvenes como Alexander, acostumbrados a memorizar sin preguntar, a usar su propia razón? ¿A cuestionar las opiniones recibidas, incluso las de sus padres o maestros, si no se sostenían lógicamente? Claro que eso incomodaba, claro que rompía la comodidad de la obediencia ciega. ¿Pero corrupción? Por los dioses, preferíais una juventud de autómatas dóciles, de meros repetidores de las consignas de turno, en lugar de ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, de buscar la virtud y el conocimiento verdadero. Sócrates no predicaba la anarquía ni el libertinaje, buscaba la virtud a través del autoconocimiento, del famoso «conócete a ti mismo». La fascinación de esos jóvenes que le seguían por las calles no era la rebeldía superficial de discutir si tomar baños fríos o calientes, como algunos querían hacer creer. No, era la fascinación profunda de ver cómo la lógica desnuda podía desenmascarar la falsa sabiduría, la pomposa ignorancia de aquellos que presumían de saberlo todo sin haber examinado nunca sus propias ideas. ¿Es eso corrupción? No. Eso es educación en su forma más pura y elevada. Eso es formar ciudadanos, no súbditos. Acusarlo de eso es una perversión del lenguaje y de la justicia, la guardiana del orden. Claro que esa educación que describes con tanto fervor tenía otra cara, una cara mucho más oscura para quienes sentían la responsabilidad de mantener el orden. Esa supuesta crítica que tú ensalzas como virtud cívica era interpretada, y con razón desde su punto de vista, por muchísimos padres, por los guardianes de las tradiciones, como un desafío directo, frontal, a la autoridad paterna y a las costumbres ancestrales. Y esa autoridad, ese respeto a los mayores y a los dioses, no era una formalidad hueca, era, insisto, la argamasa misma que mantenía unido el oikos, y por extensión la polis entera. Tu aclamada libertad de pensamiento socrática era vista en la práctica cotidiana de muchos hogares como una peligrosa invitación a la anarquía doméstica. ¿Acaso no puedes verlo? No se trataba, como bien dices, de si los baños eran fríos o calientes. Esa era la anécdota, la rebeldía trivial que siempre existe. La amenaza de Sócrates era mucho más radical y profunda. Al poner en duda las bases mismas de la piedad tradicional, que son los dioses, que es la virtud, al cuestionar la autoridad establecida simplemente por ser establecida, pues, debilitaba el tejido social desde su célula fundamental, la familia.
El mundo ordenado, predecible del telar, donde Helena y tantas otras mujeres trabajaban por mantener una estructura, un sentido, se sentía directamente amenazado por esa duda corrosiva que emanaba del ágora. No era solo miedo a lo nuevo, era pánico a la disolución de los vínculos que garantizaban la continuidad. ¿Cómo iban a mantener la disciplina familiar si el maestro más admirado por sus hijos les enseñaba a cuestionarlo todo, incluso sus propios padres? La defensora de la razón. Pero es que ahí caes en una confusión fundamental, una que los propios acusadores de Sócrates promovieron, interesadamente. Es crucial, absolutamente crucial, distinguir a Sócrates de los sofistas. Esos sí que eran mercenarios de la palabra, maestros itinerantes que enseñaban retórica por dinero, cuyo objetivo era el éxito práctico en la asamblea o los tribunales, sin importarles la verdad o la justicia. Ellos sí enseñaban a hacer que el argumento débil pareciera el fuerte. Fomentaban un relativismo cínico y utilitario. Sócrates era la antítesis de todo eso. Su escenario era la calle, el gimnasio, la plaza pública, no un aula cerrada. No cobraba un óbolo por sus conversaciones, y su método, la famosa mayéutica, ese arte de partera intelectual, como él lo llamaba, para ayudar a los demás a dar a luz sus propias ideas éticas a través del diálogo riguroso, no buscaba imponer una opinión ni enseñar trucos retóricos, buscaba definiciones universales. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la valentía? ¿Qué es el bien? Usaba la ironía. Sí, fingía esa ignorancia tan característica para provocar el pensamiento ajeno, pero su objetivo era profundamente moral, alcanzar un conocimiento ético verdadero, convencido como estaba de que nadie hace el mal voluntariamente sino por ignorancia del bien. Su meta última era la mejora moral del individuo y, a través de ella, la mejora de la propia ciudad, no la desestabilización por sí misma, sino la construcción de una polis más justa basada en ciudadanos más virtuosos y conscientes. Confundirlo con un sofista es no haber entendido nada de su misión. La guardiana del orden. Estoy de acuerdo contigo en un punto. Sócrates no era un sofista típico, en el sentido de vender habilidades retóricas para el éxito personal a cualquier precio. No cobraba, y su búsqueda parecía genuinamente orientada hacia conceptos éticos. Sin embargo, y aquí reside la paradoja que tanto inquietaba a sus contemporáneos, precisamente esa diferencia podía hacerlo, a ojos de muchos, aún más peligroso. Los sofistas, al fin y al cabo, eran pragmáticos. Enseñaban herramientas para desenvolverse en el mundo real, en la arena política y judicial tal como era, aunque eso implicara a menudo defender causas injustas. Sus enseñanzas eran, en cierto modo, superficiales, instrumentales. Sócrates, en cambio, con esa ironía constante que a menudo resultaba profundamente irritante y, humillante para sus interlocutores, especialmente para aquellos que ostentaban alguna autoridad, con esa fingida ignorancia que dejaba al descubierto la vacuidad de las certezas ajenas, generaba algo mucho más desestabilizador a largo plazo, una profunda incertidumbre sobre los fundamentos mismos de la ética y la piedad compartidas. Al plantear preguntas radicales sobre la justicia, la virtud, la naturaleza de los dioses, y al no ofrecer siempre respuestas claras, definitivas y tranquilizadoras, porque su método era la búsqueda, no la doctrina cerrada, pues dejaba a muchos, especialmente a los jóvenes más influenciables, en un estado de confusión, de desorientación moral. Si todo lo que creíamos saber sobre el bien y el mal, sobre lo sagrado y lo profano, es cuestionable, ¿a qué podemos aferrarnos? Para la autoridad establecida, para los guardianes del orden tradicional, este método socrático, con su capacidad para disolver certezas sin necesariamente construir otras nuevas y accesibles para todos, no era solo molesto o humillante, era percibido como una amenaza existencial, mucho más sutil, corrosiva y peligrosa a la larga que el cinismo práctico de los sofistas. Estos te enseñaban a ganar. Sócrates te hacía dudar de las reglas del juego.
La defensora de la razón. Admito que su método podía ser desconcertante incluso doloroso para quienes preferían la comodidad de las certezas heredadas a la difícil búsqueda de la verdad. Pero interpretar esa búsqueda honesta como una intención corrosiva es tergiversar por completo su legado. Y más allá de estas disquisiciones filosóficas, no debemos ignorar el brutal contexto político que tú mismo has mencionado. Claro que Atenas salía de la pesadilla de los 30 tiranos. Claro que la herida estaba abierta. Y sí, es innegable que Sócrates había tenido relación en el pasado con figuras que luego resultaron nefastas como Critias, el líder sanguinario de los 30, o el brillante pero errático Alcibiades. Pero utilizar esas antiguas conexiones como justificación para su condena es una manipulación indigna. Es un pretexto transparente para una venganza política disfrazada con los andrajos de la piedad y la defensa de la moral juvenil. La amnistía general decretada tras la caída de los tiranos impedía acusar a Sócrates directamente por motivos políticos, por sus supuestas simpatías pasadas. ¿Y qué hicieron sus enemigos? Pues recurrieron a la vía indirecta, a las acusaciones nebulosas de impiedad y corrupción de menores. Se le juzgó no por sus actos, no por sus enseñanzas directas sobre política, sino por las acciones posteriores de algunos de sus antiguos asociados. Es la infamia de la culpabilidad por asociación. Y frente a esa maniobra, ¿qué interesa la de Sócrates en el juicio? Su negativa a aceptar el exilio, una salida fácil que muchos le ofrecieron, su rechazo a rebajarse suplicando clemencia, a utilizar a su mujer y a sus hijos para conmover al jurado, como era costumbre y casi esperado, su aceptación final de la cicuta con una serenidad escalofriante, fiel hasta el último aliento a su convicción más profunda. Es peor cometer una injusticia que sufrirla. Su muerte no fue solo una tragedia personal, se convirtió en ese mismo instante en el acto fundacional de la libertad de conciencia frente a la tiranía del poder, incluso cuando ese poder se ejerce en nombre del pueblo. Un faro. Inextinguible. La guardiana del orden. Comprendo tu indignación ante lo que ves como una venganza política y una injusticia procesal, y no niego que hubiera elementos de revanchismo personal o político en algunos de sus acusadores. Pero insisto, y creo que es crucial para entender la decisión del jurado, en el peso aplastante, casi insoportable, de ese contexto específico. No podemos juzgar el 399 a.C. con la mentalidad del siglo XXI. La herida de los 30 no era una metáfora literaria, era una carnicería reciente, familias destrozadas, ciudadanos exiliados, la democracia misma violada y humillada. Critias, el más cruel de los tiranos, no era un conocido lejano, había sido parte del círculo íntimo de Sócrates. Alcibíades, el genio militar que traicionó a Atenas repetidamente, también había sido su discípulo admirado. Para muchos de los 500 ciudadanos que componían ese jurado popular, hombres comunes que habían luchado por restaurar la democracia, que habían perdido familiares o propiedades bajo la tiranía, la conexión entre el maestro y los discípulos terribles era demasiado evidente, demasiado dolorosa para ser ignorada. Aunque la amnistía, como bien dices, protegiera legalmente a Sócrates de cargos políticos directos, la acusación de impiedad y sobre todo la de corromper a la juventud, a esa juventud que había incluido a Critias y Alcibíades, se convirtió en la única vía legal que encontraron para señalarlo, para hacerle rendir cuentas, no necesariamente por complicidad activa, sino por la influencia intelectual que, según su percepción, había contribuido a formar a las mentes que casi destruyen Atenas. No digo que fuera justo, en un sentido abstracto o filosófico, pero desde la perspectiva de una ciudad traumatizada al que intentaba desesperadamente purgar su pasado más oscuro y proteger un futuro democrático aún muy frágil, se percibió como una medida necesaria, casi catártica, aunque fuera terrible. Era una forma brutal de decir, nunca más permitiremos que las ideas, por brillantes o seductoras que parezcan, nos lleven de nuevo al borde del abismo. Y la negativa de Sócrates a exiliarse o a pedir clemencia, aunque admirable en su coherencia filosófica personal, pues ante los ojos de ese jurado que buscaba cerrar heridas y reafirmar el orden colectivo, no hizo más que sellar su destino. No buscaban un debate filosófico, buscaban seguridad. La defensora de la razón. Entonces, para mí, la conclusión resuena con la claridad trágica de un eco en el Partenón vacío. Sócrates permanece a través de los siglos como un mártir indeleble de la libertad intelectual.
Su juicio y condena no son la prueba de su culpabilidad, sino el espejo implacable que refleja la fragilidad, los miedos más profundos y las contradicciones inherentes a la propia democracia ateniense cuando ésta, se siente amenazada en sus fundamentos. Fue un faro de la razón crítica, una luz insistente que obligaba a mirar allí donde más dolía, y Atenas, en un espasmo de pánico colectivo disfrazado de piedad y orden, eligió cobardemente apagar esa luz por miedo a las sombras que revelaba. Su figura se agiganta en la historia no como un corruptor, sino como el símbolo eterno de la valentía intelectual frente a la intolerancia del poder, sea este tiránico o democrático. La guardiana del orden. Yo, en cambio, debo concluir insistiendo en la perspectiva de aquellos que tomaron la decisión. La condena de Sócrates, vista no con nuestros ojos, sino con los de quienes sentían sobre sus hombros la responsabilidad abrumadora de mantener unida a la polis en un momento de extrema vulnerabilidad, fue una lección trágica, sí, pero considerada inevitable. Un intento desesperado, casi agónico, por salvaguardar el delicado tejido social, el respeto en eloicos, la piedad hacia los dioses que protegían la ciudad, la autoridad tradicional que daba cohesión, frente a una fuerza intelectual que, correcta o incorrectamente, fue percibida como profundamente disolvente. Fue un sacrificio terrible, doloroso, sin duda, para muchos de los que votaron por él, ofrecido en el altar de la estabilidad colectiva. Un acto que nos recuerda la tensión, a veces irresoluble, la tragedia inherente que puede surgir entre la conciencia del individuo genial y las exigencias de supervivencia de la comunidad. La defensora de la razón. Quizás, al final, no haya una única verdad que pueda abarcar la complejidad de lo ocurrido. El material que hemos explorado hoy nos confronta con una tragedia verdaderamente irreconciliable. Una fisura profunda en la condición ateniense y tal vez en la condición humana misma. La guardiana del orden. Exactamente. Es esa tensión perpetua, ese desgarro constante entre la libertad individual que cuestiona, que inspira, que desafía y a veces destruye el espíritu inquieto del ágora, la curiosidad ardiente de un joven Alexander, la figura misma de Sócrates, y por otro lado, el orden colectivo, que protege, que da estabilidad, que preserva la continuidad a través de la tradición y la estructura, la labor paciente y silenciosa del telar, el mundo de Helena, la necesidad de supervivencia de la polis. La defensora de la razón. Un dilema que nació en esas calles polvorientas y en esos patios silenciosos de la Atenas antigua hace, más de 2 milenios. Nuestras sociedades contemporáneas, dejándonos con la eterna y difícil pregunta sobre cómo equilibrar estas dos fuerzas vitales, a menudo enfrentadas, sin destruir una en nombre de la otra. Sin duda, hay mucho más que desentrañar en estas fuentes, mucho más que debatir.